Imaynalla llaqtamasiskunan qhawarsunchis kay q'acha grupo Los Carcas nisqata, uyarisun taki Bolivia nisqata. Bueno, gente, vamos a escuchar el grupo folclórico de Bolivia, entre los más famosos a nivel internacional, que es Los Carcas. El tema es Bolivia. Voy a ir cortando por copyright, no vaya a ser que YouTube me lo baje el video. Vamos a ir comentando un poquito de lo que vamos viendo. Yo no soy una profesional ni me dedico a la música, pero lo que sí es que cuando la canción te llega al corazón y se te eriza la piel y hace que te recuerdes tu niñez, tu infancia, lo que has vivido en tu pueblo, en tu ciudad o donde hayas nacido, pues eso es lo que transmite Los Carcas. Ahora vamos a reaccionar y empecemos. A mí me hace recuerdo las tonadas de los charangos, del roncoco, de todo eso, más que todo a mis hermanos de cuando eran pequeños. Nosotros vivíamos en un centro minero que se llama Cami. Había una parroquia, en la parroquia los jóvenes se podían reunir y practicar guitarra, o sea, todo lo que había ahí. Y había muchos jóvenes que estaban aficionados a la música folclórica y para entonces también los Carcas ya estaban en los escenarios cantando sus primeras canciones. Es lo que me recuerda a mí más que todo escuchar esas melodías de los charangos. Eso recuerdo a mis hermanos. Vamos a continuar. No gallaqtamasis yuyarikuni chicas, imaynatash hermanos ni prácticas kanku guitarra, charanguta, kenasan, puñata. Noqayku tiyakuq kayku centro minero pi, sutin Kami, provincia Yupayapi kasan. Entonces chaypi chay iglesiapiqa tantakuq kanku jóvenes, ashka jóvenes takiq kanku. Chay épocapitaq Carcas niapis escenarios piña takiq kanku, sumaqtaña takiq kanku, sumaq telepipis lluqsimuq kanku, sumaqtaña takiq kanku. Entonces kunan charaykuchá kay hina 50 años astawan sina cumplinkuña trayectorian tukasqankupi. Kunan kay qhawasun. Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz y inquietud. Santapish kunan kay parlariman charangu tukan chay jovenchaqa Japonmanta, tukuy riqsinku chay porque sumaq tokan emoción sapa tukaqtin charangu runaqa alegrakun, entonces sentimiento tiyan. El joven que toca el charango es de Japón, es Makoto. Es una persona que me parece que, si no me equivoco, es desde el año 2002 que integra al grupo folclórico de Los Carcas. Es uno de los charanguistas que mejor, o sea, que más tiempo ha estado en el grupo Los Carcas. Actualmente sigue tocando y vamos a seguir viéndoles. Bolivia. Me gustaría también que a todos mis paisanos de Bolivia, todo lo que sepan del grupo Los Carcas, todo lo que sepan del tema Bolivia, todo pueden comentar en la caja de comentarios para que la gente que alguna vez coincida con este video se entere de quiénes son los Carcas, de dónde vienen, qué es lo que hacen, qué trayectoria tienen,
dónde viven, todo eso quisiera que pongan como una información. Yo no sé todo, sé algo, pero me gustaría que ustedes también me ayudaran a que nuestro país sea conocido más, cada vez más, y así puedan apreciar la gente nuestra cultura. Llaqtamanchis ñuqa mañasaychis qankuna qillqamunaykichista kay caja comentario kay urapi yachasqaykichista kay grupo k'acha grupo Los Calcas nisqamanta imatachus yachanki maypichus tiyakun imatachus ruwanku masqa watatañachus takinku chay tukuy imata cuenta rimunaykichis tiyan pichus runa qhawanqanku kay videota yachanankupaq historia de Los Calcas kunan qhawasun videota. Quiero pegar un grito de liberación. Después de un siglo y medio de humillación. Donde dice el siglo y medio de humillación se refiere a la época de la colonización española. Pero eso no significa que nosotros tengamos que mantener el odio o el rencor o lo que sea en nuestros corazones, porque eso ya es en el pasado. Pero sí tiene que quedar en la historia para que nuestros sus hijos se enteren de cómo ha sido la evolución de Bolivia después de la esclavitud y todo lo que ha habido en Bolivia. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando también y no quedarnos atascados en la época de la antigüedad de lo que ha pasado. Tenemos que seguir avanzando y no tener ese rencor, porque al fin y al cabo todos somos humanos. Los que son españoles actuales no tienen la culpa, como nosotros no tenemos la culpa de nada. Lo que sí es aprender de nuestras culturas, de sus culturas, todo lo bueno, lo malo hay que dejar atrás, y así vamos a salir adelante. Y el objetivo más que todo de este canal es eso, unificar a todas las culturas, compartir sus tradiciones, aprender de cosas nuevas y dejar lo malo atrás, porque si nos enfrescamos en lo malo, eso no es bueno para nadie. Bueno, runamashis noqanini chay ñawpata imaynatachus españoles abuelosninchista bisabuelosninchis tukuy ñawpa runasta esclavizarqanku. Chayrakusnin después de un siglo y medio de humillación, humillashqa karqa quechua parlakunankama, humillashqa karqanku. Manaña humillarachu tiyan ni pitapis ni kay quechua parlaninchis, aymara parlaninchis, guarani parlaninchis, chay chika idiomas tiyan llaqtanchis. Sapa huk respetasqa kanan tiyan, sapa huk ñawpaqman rinanchis tiyan. Si huk humillanqa hukta quechua parlaq kaqtin mana kusachu. Runachari, acaso mana runachu? ¿Acaso waq lugarmantachu? Mana. Tukuy kanchis humanos, mana extraterrestres kanchis, uklla kanchis. Entonces uklla hina, uma hina ñawpaqman rinanchis tiyan, warmi qhari hap'inasqa rinanchis tiyan ñawpaqman. Kunan qhawasun siga videota. Quiero pegar un grito de liberación. Después de un siglo y medio de humillación. Kay Kena chaykuna sumaq tuqasqan chayqa
sentimiento antoka kunchaqa sonqonchis manchayan. Sapau boliviano kay extranjeropi kaqtin risin uyarispa kayku takiytaqa waqanku sonqonanay waqayku nuqapis waqani mana llulakuymanchu porque karupi kayku mana wasiypichu kani ni hallp'aypi kani huk planetalla pero mana wasiychu kayqa ni hallp'aychu hallp'ayqa karupi chayraykusqa kay takiy uyarispa waqayku yuyarikuyku sunquyku nanan pero siguiyku ñawpaqman siguipuni ñawpaqman rinanchis tiyan gente lo que yo he dicho es que cuando toca la quena es un sentimiento que tienes aquí en el corazón que te duele el estar en el extranjero, te duele estar fuera de tu tierra, te duele. Es un solo planeta, pero no estás en tu tierra. Duele eso y cuando estamos en el extranjero es cuando más duele y es cuando más recordamos y apreciamos nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Vamos a seguir escuchando. Al ver los brazos de Gastón, aquí igual las patitas de oveja. Mi hermano, yo me acuerdo como mi mamá cuando carneaba terneros ahí, ovejas así, las patitas como se guardaban para hacer sacar, para ponerlo para cuando iban a practicar ellos también poder utilizar las patitas de las ovejas. Eso es como un sonido de lluvia así, cuando hacen los ritmos musicales. Yo me acuerdo de eso. Y viéndoles, como me acuerdo de mis hermanos. Es un bonito recuerdo. Vamos a seguir reaccionando. Y como siempre, Makoto siempre ahí con sus movimientos, siempre muy feliz, siempre. A esto me refiero, a esto, ¿ves? De Gastón, en el brazo está ahí, estas son las patitas de oveja, que cuando empiezan a tocar hacen como un sonido, es un sonido muy especial. A ver, vamos a seguir escuchando. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometer. Y eso cuando dice un destino mejor, eso es lo que tenemos que lograr, un destino mejor en todas las culturas. ¿Cómo vamos a lograr? Respetando a todas las personas, no importa su raza, su color, su procedencia, su creencia religiosa, su orientación sexual, no importa, todos somos humanos, no somos quien para juzgar a nadie y solamente vamos a lograr respetando el deseo de cada una de las personas de ser feliz, mientras no lastimen, mientras no pasen por encima de otro ser humano, que sean lo que sean y que sean felices. Y eso es lo que tenemos que saber respetar. Seremos libres y felices y un futuro mejor, como dice.
la falda de tus cerros haré mi hogar. Cuando dice en la falda de tus cerros haré mi hogar, yo me acuerdo donde vivía antes, en el centro minero, era justo en las faldas del cerro, las casas. Es como si fuera un cráter y entre la hollada están las casas, en las faldas de los cerros, igual, así vivíamos. Y yo acordarme esa época es de felicidad porque no había maldad, no había nada. Donde yo vivía, al menos todos se ayudaban. Era como decir un pueblo chico, infierno grande, porque todos nos conocíamos. Todo lo que se hacía una persona o hacía se sabía. Pero bueno, lo importante es recordar buenos recuerdos. Bolivia. En la falda de tus cerros haré mi hogar. Donde felices los niños irán a jugar. Por ejemplo, cuando tocan las zampoñas, están las patitas de oveja. Aquí los instrumentos que están hechos, las chuspas como nosotros llamamos, o sea, son para poner los instrumentos, son como como unas bandoleras, se puede decir, pero está hecho de lana, de oveja, que están hechos en telares. Aquí yo he visto en este escenario como muestra, ahora les voy a indicar. Esperen que un poquito más avance para allá. Vaya, se me ha pasado. Esperen. Aquí, por ejemplo, en esta parte donde están las zampoñas, todo este manto, como ven, de colores, es un aguayo. Es un aguayo, se utiliza normalmente en las familias indígenas porque lo usan muchísimo para cargar a los bebés. Es como un cargador, porque no hay otra cosa para cargarse a un bebé. Hay muchas cosas, pero lo más tradicional es el aguayo. Es este que está aquí, que está tapando la mesita donde está las zampoñas, todos los otros instrumentos que van a usar. Vamos a continuar. Lo más impresionante de este grupo es que se ha ido adaptando también con el tiempo. Antes no tenían batería ni guitarra eléctrica, todo era tradicional, pero se han ido adaptando y eso es lo que más gusta, yo creo, que a la gente que le gusta del grupo Los Carcas. Porque si una persona no evoluciona en lo que hace, tampoco gusta. Y hoy en día evolucionan mucho y
Y lo que hace interesante es eso, que cada vez han ido aumentando más instrumentos y más gente que sea más grande el grupo. Vamos a seguir, por ejemplo, esto de aquí atrás, no sé cómo se llama, esta es batería, pero esto no sé cómo se llama, ignoro. ¿Ves? Cada vez se va aprendiendo cosas, espero que alguien me diga cómo se llama este instrumento. Bueno, llaqtamasiis chay hina uyarikunchis kay grupo Los Carcas chay k'achataqininta ñuqa sumaq kusisqa kasani kunan porque kay sunquy kusisqa qankunapis kusisqa kanaykichis tiyan ñawpaqman rinanchis tiyan tukuy qhichwa parlaykuna, aymara parlaykuna, guarani parlaykuna porque Boliviapi ashkha lenguas tiyan mana uqllachu pero mana k'altuntachus parlanchis sapa huk lenguan qallu parlayninkuwan. Ñuqa disculpawankichis mana sumaqtachu qhichwa parlasani, mut'i castellano hina, mut'i quesotawan mezclayman hina parlasani. Chayraykus ñuqaypata objetivo kaypiqa Guatemalman parlaymunani qhichwata, pero sumaq ch'uyta kananpaq, sumaq qankuna entiendenawaykichikpaq. Qankuna yachachinawaykichis tiyan, mana manchakunaykichikchu tiyan, qankuna parlamunawaykichis tiyan, kaypipichus suscribikuyman suscribikuchun, hina wiñasunchis k'alltunchis wiñasunchis. Toda la gente que les gusta aprender de la cultura boliviana, la gente que tiene curiosidad de las lenguas que se hablan en Bolivia, cuántas culturas hay, o sea, cuántas naciones se puede decir hay en Bolivia, todo eso podemos ir averiguando, aprendiendo. Yo sé cuántas hay, pero no quiero decir la gente que vaya escribiendo que en la caja de comentarios para que también, ya como he dicho anteriormente, la gente que coincida alguna vez con este vídeo tenga buena información. Entonces, sin más que decir, hasta otra oportunidad, hasta otro vídeo y que tengan una buena noche, porque aquí ya es noche, no sé si vas a ver de día o de noche este vídeo, porque espero que estén bien. Waqriya kama llaqtamasis allin p'unchay kachun.